Días, colegas y organizaciones que nos acompañan, público en general, gracias por estar con nosotros en esta conmemoración del Día Nacional del Periodista. Primeramente, agradecer a quienes se conectan a través de las redes sociales. Tenemos a varios medios de comunicación y organizaciones que se unen a nuestra transmisión. Y antes de iniciar con esta actividad, vamos a entonar todos respetuosamente el himno nacional. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del cañón y se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermano, glorioso pendón bicolor. Brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal. Muchas gracias. Nuevamente queremos agradecer a los medios de comunicación y organizaciones que están enlazados a esta transmisión. Tenemos a Onda Local, República 18, Nicaragua Actual, Primer Orden, El Punto D, Intertextual, Revista Mosaico, CSI, Nicaragua Insurrecta, Agenda Propia, Radio Voz, Nicaragua News, NN, La Mesa Redonda, Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más. En esta conmemoración vamos a contar primeramente con unas palabras del periodista Miguel Mendoza. Posteriormente pasaremos a la presentación de los principales resultados del estudio Periodismo de Nicaragua, una profesión menguante que estará a cargo de los colegas Marta Irene Sánchez y Víctor Manuel Pérez, ambos integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN. Luego de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan presencialmente y para aquellos que se unen virtualmente. Y para finalizar, la periodista Patricia Orozco nos va a dirigir también unas palabras en ocasión del Día del Periodista Nicaragüense. A continuación vamos a darle la palabra al periodista Miguel Mendoza, que está con nosotros virtualmente a través de Zoom. Hola Miguel, un gusto tenerte por acá con nosotros nuevamente. Un abrazo, ¿cómo estás? Miguel, adelante. Espera, está hablando, sí. Tenemos algunos problemas con el micrófono de Miguel Mendoza. Vamos a ver si en la transmisión se logra escuchar. No, creo que tiene desactivado el micrófono. Sí. Miguel, si nos escuchás, tenés que activar el micrófono. Sí, no sé qué lo tenía bien, pero la pata para arriba, ¿verdad? Sí, solo girar un poquito el teléfono. Sí, es que no sé por qué. Ahora. Ahora sí. Adelante, Miguel, un gusto tenerte con nosotros. Sí. Ok, bien, gracias a todos los colegas, hermanos. Después de la experiencia que viví, después del respaldo que recibí, me hace sentir orgulloso de todo el periodismo de esta organización que desde el primer día de mi secuestro, el 21 de junio del 2021, empezó a postear. Miguel,
te silenciaron por error porque había un ruido y la persona que moderó apagó todos los micrófonos. Entonces, por favor, ve a encender el micrófono. Disculpas. Es que, ok, sí. Ahora sí empiezo. Ahora sí, disculpa. Ahora sí. Ok. Bien, hermanos, buenos días. Después de la experiencia que viví, es un grato momento verlos, reunirnos, escucharlos en este día tan especial para todos los que queremos este oficio, los que nos hemos dedicado casi la vida entera a practicar el periodismo. En mi caso, el periodismo deportivo, no sin antes meter mi cuchara en el periodismo que me llevó a estar 957 días en prisión, de lo cual no me arrepiento, por opinar, por pensar, por señalar, por criticar. Agradeciéndoles a todos ustedes, a esta organización a la que yo pertenezco desde un año de su surgimiento. No había pertenecido a otra organización de periodistas más que a la Asociación de Cronistas Deportivos, de la cual me salí por obvias razones, un pequeño organismo tomado por los periodistas que trabajan en los medios oficialistas. Pero el agradecimiento para todos ustedes que desde el primer día empezaron a exigir mi liberación y mantuvieron en su agenda, mantuvieron en su libreta, mantuvieron en sus pensamientos el exigir mi liberación. Yo, la verdad es que di un paso correcto cuando me sumé a ustedes, una invitación que me hizo Christopher y también doña Patricia. Creo que fue en el 2019 cuando proponían reunirnos en un solo grupo a todos aquellos periodistas que estábamos haciendo señalamientos sobre los delitos que estaban cometiendo desde el poder el régimen Ortega y Murillo. Muchos me han preguntado entre ayer y hoy que si es conveniente celebrar este día, que si es para celebrar. Bueno, desde hace 5 años creo que no es conveniente ni es oportuno celebrar, pero sí homenajear, sí recordar que es un día muy importante para nosotros y yo me siento muy alegre, muy animado, porque todo lo que nos ha pasado en estos últimos años ha logrado sacar lo mejor del periodismo. No nos han impedido la libertad que nosotros tenemos. Somos más libres que ellos, somos más libres que los periodistas oficialistas porque nosotros pensamos y lo expresamos. Cuando me llevaron el 1 de septiembre a los juzgados, esa fotografía que seguramente todos ustedes han visto, cuando encendieron las cámaras, los periodistas oficialistas, sus camarógrafos, sus fotógrafos, yo en ese momento aproveché para decirles que ustedes también serán libres, porque ellos están más secuestrados que nosotros, al menos nosotros exponemos nuestros pensamientos, nuestras opiniones. En cambio ellos no, ellos están acorralados, seguramente llegan en el seno familiar, en la privacidad de sus hogares, llegan a quejarse por eso, que no pueden decir las cosas como quisieran, porque por muy convencidos que estén del régimen que nos reprime, pero alguna incomodidad deben tener porque así somos todos. Como ser humanos somos permanentemente incómodos, llenos de contradicciones. Y si discutimos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, imagínense ellos el dilema que tienen en la privacidad de sus hogares. A muchos los entiendo, a otros muchos no los entiendo de la gente que está del otro lado, pero en relación a nosotros, somos libres. Hemos superado las barreras de la censura. Mantenemos activos a nuestros medios. Nos han obligado a innovarnos, a reinventarnos. Y por eso creo que han sacado lo mejor de nosotros, porque seguimos vivos como periodistas, porque seguimos activos como periodistas. Y si nosotros no le causáramos incomodidades al régimen como periodistas,
no se refirieran a nosotros como lo hacen. No me hubieran encarcelado a mí por opinar. Siempre yo decía ahí en el Chipote que yo tenía mi Facebookito, mis redes sociales chiquitas, diminutas, y que por eso pequeño me encarcelaron. Imagínense el dolor que les causa cada crítica, cada señalamiento, cada información o cada investigación que los desnuda. Porque en varias ocasiones yo dije en los interrogatorios, y creo que se los he explicado, que contamos con la bendición, en primer lugar, de Dios, pero también con la credibilidad que tenemos ante la gente, que un periodista, cualquiera de nosotros, con un celular en mano, con una recarga, ya sea que lleguemos en nuestros carros pequeños, donde están ocurriendo los hechos como cubrimos durante las marchas, o ya sea que los colegas lleguen colgados en un bus o les dieron ray, ese periodista en medio de esas dificultades tiene más credibilidad que los grandes medios de comunicación que tiene el régimen. Costosísimos, con la mayor tecnología, grandes salarios y al menos a nosotros nos queda el consuelo, que es un gran consuelo, no es pequeñísimo, que la gente confía más en nosotros. Una transmisión que haga cualquiera de nosotros, por muy pequeño que sea el medio, estoy seguro que tiene más audiencia que la que tienen ellos. Y el hecho que el público nos quiera, nos respete, yo he tenido suficiente razón para pensar esto, que el público nos quiere por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, que sigo recibiendo y que me he dedicado a responder cada uno de ellos. Por eso no he hecho mucha cosa aquí en Nashville, donde estoy, porque he invertido muchísimo tiempo en eso, en el agradecimiento. Y quería detenerme precisamente en eso. Yo he visto todo lo que, no todo, porque es imposible verlo todo. Muchísimas de las publicaciones que ustedes hicieron, tengo más amistad con algunos que con otros. Gerald Chávez fue importante mientras yo estuve detenido. Él manejaba mis redes. Sin querer, yo había hecho uno que otra transmisión con Gerald y él tenía las claves de mis redes sociales y se mantuvieron activas. Recuerdo que en una de las visitas que me hizo Margin, yo le pregunté que si la cantidad de seguidores en mi Facebook o en mi Twitter se mantenían, porque le dije, sería para mí doloroso que la gente se me haya ido cuando fue por esas redes sociales y esos seguidores que me tienen preso. Pero después me llevó la información de la cantidad y me dijo que se mantenían. Y eso me animó, pues yo digo, ay, sí, estoy aquí por las redes sociales y la gente se me va, sería doloroso para mí, porque nosotros nos debemos al público. Cada uno de nosotros nos alegramos cuando entre más nos siguen. Creo que nosotros nos medimos por eso, porque cada uno quisiera tener la mayor audiencia. Ese era el sentido de esa pregunta que les hice. Y yo en las visitas le comunicaba a mi familia que le agradeciera a cada uno de ustedes. Me llegan mensajes de que siempre estaban pendientes de entrevistar a Margin o a mis hermanos después de cada visita, y que siempre era una cantidad de periodistas que estaban pendientes. Y Margin nunca dejó de dar entrevistas, nunca dejó de darles información. Se mostró valiente, fue valiente Margin, y ver que ustedes correspondieron me anima y me hace sentir muy orgulloso de esta organización, de todos ustedes. Conozco a varios, a otros no los conozco, pero ahí poco a poco nos vamos a ir relacionando. Hoy día el periodista sí tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos orgullosos. Estamos en el exilio, refugiados, desterrados, varios estatus que tienen la mayoría de nosotros, pero ciertamente estamos en esta condición es porque hemos hecho un buen trabajo.
porque si el trabajo de nosotros no fuera bueno, estaríamos en Nicaragua. Estaríamos en Nicaragua sumisos. Y no me refiero a los colegas que se han quedado en Nicaragua casi clandestinos haciendo su trabajo. Me refiero a los que están dando la cara o a los periodistas que se han quedado con ellos y que pueden decirlo abiertamente. Me refiero a eso. Nosotros no estaríamos en estas condiciones si hubiéramos sido sumisos con el régimen, nos hubiéramos quedado con ellos. Una de las cosas que siempre me preguntaron ahí en el Chipote era que a qué partido pertenecía yo, y siempre les dije, yo no pertenezco a ningún partido, yo no soy militante de ningún partido. Tengo ideologías como las tenemos todos. Tengo mis preferencias políticas, incluso para las elecciones del 2021, pues tenía mi favorito que hubiera querido que fuera el que encabezara a la oposición. Pero de eso a estar al servicio de ellos, pues no. Mis redes sociales, si ustedes rebuscan en ellas, van a encontrar que yo siempre apunté, no solamente al régimen, obviamente. Yo no simpatizo absolutamente nada con Ortega y con el sandinismo, nunca lo he hecho. Pero al resto de políticos siempre les hacía críticas, o sea que yo no era un soldado de ellos, yo era un soldado, creo yo, a mi manera de ser, era un soldado del periodismo. Y me siento orgulloso de pertenecer a esta organización, muchachos. Los quiero mucho. Palabra, verdaderamente es un gusto, es un honor con nosotros nuevamente, bienvenido. Y pues en este día del periodista nicaragüense que compartís con nosotros un poco tu testimonio y un poco esas palabras que inyectan nuevas ganas para seguir ejerciendo esta profesión. A continuación, vamos a darle la palabra a Marta Irene Sánchez y Víctor Manuel Pérez, que son integrantes de la Comisión Ejecutiva, para la presentación de los principales resultados del estudio Periodismo Nicaragüense, una profesión vigente pese a la violencia y a escenarios hostiles, realizado por PECIN. Posterior a la presentación de Marta y Víctor, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para los que están acá con nosotros, puedan hacerla y también virtualmente a través del Zoom. Adelante, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Un saludo enorme y un abrazo fraterno a las y los periodistas hoy en nuestro día. Queremos presentarles esta investigación, el periodismo de Nicaragua, una profesión vigente que pese a las múltiples amenazas y a la violencia que vivimos en Nicaragua y esos escenarios hostiles, sobrevivimos y seguimos vigentes. Este trabajo lo hemos nombrado la cartografía de los medios de comunicación en Nicaragua, que desde periodistas y comunicadores independientes hemos realizado para la presentación. Es una investigación que se realizó dentro y fuera de Nicaragua como un proceso investigativo que mapeó el contexto que enfrentamos las y los periodistas en el ejercicio o no de nuestra profesión. Varios de los hallazgos que esta investigación presentamos el día de hoy es la precariedad y el alto riesgo que se recopiló en o que evidenciamos en esta investigación. Queda expuesto, por supuesto, que la labor periodística en Nicaragua está en este momento en unos escenarios hostiles y violentos por parte del Estado de Nicaragua y otros poderes y actores paraestatales subordinados al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Una profesión en crisis le hemos nombrado. Las razones que nos conducen a llamar al periodismo nicaragüense como una profesión en crisis son la cantidad de periodistas que han optado por realizar labores ajenas a nuestra profesión
para salvaguardar su vida, su libertad, su seguridad y la de su familia. También por los impactos del entorno y los escenarios hostiles que durante la última década se han enfrentado profundamente los medios de comunicación y el ejercicio de nuestra profesión periodística. En la metodología que podemos resaltar, en estos instrumentos aplicamos la recopilación de información de esta cartografía. Fueron entrevistas cualitativas y encuestas realizadas a un total de 116 hombres y mujeres de prensa, de una lista inicial de 166 periodistas, de los 15 departamentos del país y las 2 regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Como objetivo, vuelvo a mencionarlo, era conocer las condiciones de las y los periodistas nicaragüenses que ejercen la labor de informar en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Vamos a compartir los principales hallazgos que hemos encontrado en este estudio, que se convierte en un instrumento importante para la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, no solo para conocer esas condiciones de hombres y mujeres periodistas, sino para tener pautas de cómo seguir caminando, de cómo seguir fortaleciendo la labor, las alianzas, todas esas acciones de colaboración que más adelante vamos a poder evidenciar cómo se perfilan en este estudio. De los principales hallazgos podemos destacar que el 66% de las 116 personas periodistas continúan ejerciendo la profesión. Y voy a destacar esta cifra porque pese a, como mencionaba Víctor en su inicio, a toda esa violencia institucionalizada, a todos esos escenarios hostiles, a este contexto que ha convertido la profesión en altísimo riesgo, seguimos siendo mayoría las personas periodistas que continuamos comprometidos por la verdad, que continuamos comprometidos y comprometidas por ejercer la libertad de prensa que a toda costa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han querido censurar y aplacar nuestras voces. Sin embargo, también tenemos otra realidad, y es que el 34% de las personas periodistas ya no ejercen la labor. Y no la ejercen porque se encuentran haciendo otras actividades. ¿A qué se dedica este porcentaje de periodistas que ya no ejercen directamente el periodista? Encontramos que el 10% están dedicados a la comunicación social, es decir, que están realizando actividades de comunicación que podrían estar vinculadas a organizaciones, a empresas privadas o a otras instancias que no necesariamente tienen que ver con actividad periodística. Luego tenemos que el 13% están dedicándose al trabajo académico, pero no relacionado al periodismo. También tenemos actividades ajenas, totalmente ajenas al periodismo, es decir, que no realizan ni comunicación ni ninguna actividad que los vincule al periodismo. Y encontramos que el 36% está en el desempleo. Y esta cifra nos llama fuertemente la atención, nos alerta porque significa que buena parte de los colegas periodistas que han abandonado por las decisiones que ellos han considerado esta profesión, no tienen en este momento un empleo y no han encontrado una oportunidad de cómo insertarse laboralmente en ninguna actividad. ¿Por qué han dejado de informar? Los colegas, hombres y mujeres periodistas, nos han dicho en estas entrevistas y encuestas realizadas que han dejado de informar porque se han ido al exilio, en esta migración forzada, y estando en el exilio no han podido insertarse al periodismo. Otros porque lo han decidido por toda esta presión y violencia política, por inseguridad
en el municipio, recordando que esta encuesta y estas entrevistas se hizo con colegas que pertenecen a los diferentes municipios de los departamentos del país. También por el riesgo a su seguridad personal y también a la seguridad de sus familias. Otros por migración, por mejorar la calidad de vida, es decir, que hay unos que optaron por migrar y dedicarse pues a otras actividades que esto signifique mejores de vida en cuanto a recursos económicos para ellos y sus familias. Por el miedo a un ataque personal o familiar y por la falta de oportunidades profesionales. Este es el panorama de quienes han dejado de informar. Sin embargo, del 66% que siguen ejerciendo el periodismo, hay también un escenario o realidades de cómo lo hacen, en qué situaciones lo hacen. El estudio nos revela que el 28% tienen contrato de tiempo completo. El 25.3% ofrecen servicios profesionales, es decir, que puntualmente realizan un trabajo, realizan una actividad y por esto reciben un ingreso. También encontramos que el 16.9% son corresponsales, es decir, que colaboran con una plataforma o medio, en la mayoría digitales, y por las corresponsalías tienen un ingreso. El 15.7% reciben pago por nota publicada, es decir, por producto o formato que publican para X o Y medio de comunicación. Esta cifra siguiente es relevante por el porcentaje, es decir, un 73% no perciben prestaciones sociales. Es decir, que aquí no hay seguridad social, seguros de vida, seguridad de salud, seguros de riesgo, es decir, ninguna de esas. Salarios como tal. Y solo un 17% tienen seguro social. También hemos querido conocer cuál es el nivel académico de las y los periodistas consultados. Y hemos encontrado que el 85% de los periodistas tienen una licenciatura o estudios en educación superior como posgrado, diplomados o maestrías. El 13% son periodistas sin título universitario y ejercen la profesión de manera empírica y es la experiencia la que se impone en esta labor. El 35% de los consultados no se actualiza, es decir, no tiene una formación continua a nivel de capacitación, de procesos que puedan irle permitiendo incorporar más herramientas. El 2% se actualiza cada 2 años. El 32% se actualiza trimestralmente. El 10% se actualizan semestralmente y el 18% se actualiza anualmente. ¿Existe censura en Nicaragua? Fue una de las interrogantes durante este proceso investigativo y el 94% de los periodistas consultados aseguran que en Nicaragua hay censura. Y los principales censores son el gobierno nacional, reflejado en un 22%, partido político, 17%, Policía Nacional, el 22%, gobierno local, 12%, y otras instituciones estatales, el 10%. Como ven, sumado todos estos censores, todos están vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y todo su aparato político que ha instaurado toda una política de violencia y represión contra la prensa independiente de Nicaragua. Agresiones y victimarios. El 91% de las personas consultadas reconocen que las y los periodistas de Nicaragua han sufrido un ataque.
Y en estos ataques tenemos algunas de las agresiones identificadas. Está el impedimento de la libre circulación, procesos judiciales, marco legal restrictivo, sobre todo con la aprobación de toda una serie de leyes que han venido desde tipificar delitos digitales, como vimos pues el colega Miguel Mendoza, que fue encarcelado bajo esa tipificación con este marco legal vigente, hasta el día de hoy que tenemos más de 20 colegas periodistas también con una nueva norma legal despojados de la nacionalidad nicaragüense. También otra de las agresiones es la impunidad. Tenemos al día de hoy, se cumplen ya casi 5 años del asesinato de nuestro colega Ángel Gaona, y es un crimen que sigue en la impunidad y por el cual desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua seguimos exigiendo justicia. Tenemos una restricción migratoria sin fundamentos con un 5%. Aquí se han identificado casos de colegas que han sido impedidos salir de forma regular por fronteras y que incluso se han confiscado sus documentos, como es el pasaporte. Luego también hay violencia basada en género con afectaciones hacia mujeres periodistas y a colegas periodistas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual. También restricciones de internet o ataques a sitios web, a redes sociales, que siempre es una constante amenaza. Detención arbitraria de manera temporal y de manera más prolongada. Negación de acceso a información. Sabemos que nunca funcionó el acceso a la información pública en Nicaragua bajo este régimen. La desaparición forzada. También hemos tenido colegas que han sido víctimas de estas desapariciones forzadas de manera temporal. Violencia psicológica, homicidio, tortura, doxing, robo y destrucción de equipos, confiscación de bienes y medios de comunicación, discurso de odio, negación de servicios públicos, violencia sexual, agresión física y secuestro. Como ven, así identifican los colegas consultados en este estudio las diferentes agresiones vividas en estos últimos 5 años. ¿Se autocensuran los periodistas? Tristemente, esta es una realidad y es parte de esta violencia institucionalizada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que muchos de los colegas han optado por autocensurarse, y así lo revela que el 48% dicen que los periodistas se autocensuran. ¿Cuáles han sido esas formas de autocensurarse? Primero, no abordando o dejando de abordar temas que incomodan al régimen, cobertura de sucesos o cobertura de otras temáticas que estén totalmente ajenas a la cosa política o a todo lo que pueda revelar un malestar en toda esta crisis sostenida de derechos humanos en Nicaragua. También han dicho que no incluir en las notas informativas o contenidos periodísticos comentarios. Otra forma de autocensurarse ha sido el segmento mismo de espacios informativos o de algunos medios de comunicación. Y otra forma de autocensurarse es la cobertura de temas internacionales, como mantenerse, digamos, ejerciendo la labor, pero con otro tipo de narrativas. También quisimos conocer que entre quienes siguen ejerciendo la labor periodística, ¿qué hacen para fortalecer las redes e intercambio? Primero, nos revelan, nos confiesa que es un 33.3% realizan este intercambio entre pares, es decir, entre colegas
se juntan con otros medios para producir conjuntamente o para compartir publicaciones que ameritan una mayor divulgación y un mayor alcance. Sin embargo, también encontramos que un 65.7% no está realizando esta actividad de intercambio. La razón de los intercambios, quienes los están realizando y cómo lo hacen, es decir, con qué acciones hacen estos intercambios. Un 13% nos dice que los intercambios los hacen a través de las capacitaciones entre pares. Un 26% con el intercambio de información, que era lo que les comentaba, con replicar cuando hay un contenido, una nota informativa, un reportaje, pues se da la réplica en varios medios de comunicación. Un 11% nos dice que la discusión de posibles colaboraciones. Cuando se plantea realizar un reportaje especial, entonces se busca a otros colegas para poder producir conjuntamente. También se hace intercambio para las estrategias de sobrevivencia, teniendo en cuenta que la sostenibilidad de los medios es un desafío. También ideas para generar ingresos, y esta va enlazada con la anterior, que es estrategias de sobrevivencia, un 9%. Un 14% realiza intercambio para reforzar la seguridad física, digital y emocional. También se hacen los intercambios como una forma de solidaridad, porque sabemos que en todo este contexto de crisis ha aflorado la solidaridad entre el gremio periodístico, y en esto PECINA ha estado a la cabeza. Y luego tenemos un 4% que refleja otras razones por las cuales realizar intercambios. Algunas de las conclusiones que nos deja este estudio de cartografía de medios de comunicación es que en Nicaragua el periodismo es una profesión que se precariza por las condiciones del entorno. Crecen exponencialmente el desempleo, la inseguridad, el temor y el trabajo informal en el gremio de periodistas de Nicaragua. La fuga de profesionales hacia otras labores ha aumentado junto con la autocensura y la sensación de seguridad. Y la profesión ya es para varios, ya es poco atractiva para seguir, sobre todo para las nuevas generaciones en Nicaragua, sobre todo porque el estudio nos refleja que son pocos, por no decir nulos, los periodistas que están en la academia, que están enseñando la labor periodística, y también son pocos los que están optando por esta profesión. Para concluir, me hago y les hago esta interrogante: ¿hacia dónde va el periodismo nicaragüense? Y lo he reflexionado en estos días en donde hemos estado asumiendo la comisión ejecutiva de PECIN, y en ese trabajo organizativo de visualizar cuáles son las acciones más oportunas y necesarias en estos 2 años que nos compete estar al frente de esta organización. Pues primero decir que a nivel personal creo que el periodismo nicaragüense debe ir siempre en la búsqueda de la verdad, y debe ser ese compromiso que debemos seguir abrazando, porque es la verdad que ha querido ocultar este régimen represivo, y es la verdad la que nos ha inspirado a quienes seguimos ejerciendo el periodismo a no claudicar, a mantener vigente esta profesión que no solo lucha por las libertades públicas, como es la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino que lucha en la promoción de todos los derechos humanos, en especial de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Me gustaría dejar
al auditorio, tanto a quienes nos acompañan presencialmente como a los colegas que también se han unido a esta transmisión virtual, esta pregunta abierta para que reflexionemos juntos y juntas hacia dónde va el periodismo de Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Manuel y Marta Irene Sánchez, por la presentación de estos hallazgos. Quiero expresarles que hay micrófono abierto para que puedan también responder ese llamado a la reflexión que han hecho al concluir este estudio, y también acá a los que nos acompañan presencialmente y virtualmente, si tienen algún tipo de preguntas alrededor de esta presentación que ha elaborado PECIN. Entonces, quisiera consultar si por acá, primeramente, hay algún tipo de pregunta o comentario alrededor de todo esto que se ha presentado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? En el Zoom. Ok. Preguntas que quieran realizar, estamos poniendo también en el Zoom si alguien tiene el deseo de hacer algún tipo de preguntas o algún comentario alrededor del llamado a la reflexión que han hecho al concluir este estudio. ¿Hacia dónde va el periodismo nicaragüense? Y, ¿Noel? Sí, ok, acá tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Noel Miranda, del artículo 66. En este auditorio se ha visto poca presencia de los colegas periodistas en el exilio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, también muchos medios están enlazados, pero también en muchas actividades que promueve PECIN ha habido poca presencia de periodistas. ¿A qué se debe? ¿Hay falta de unidad, hay falta de comunicación? ¿Cómo está la unidad con el periodismo en el exilio? Gracias, Noel. Pues no quisiera adelantarme a las motivaciones que han tenido los colegas, quienes no están por no estar presentes, que sí sé que hay un interés grande, enorme, y un compromiso en mantener esta profesión vigente, pero también hay una realidad, y es una realidad de exilio. Recordemos que de los colegas que se encuentran exiliados, en este caso en Costa Rica, no todos vivimos primeramente geográficamente cerca, y luego tenemos toda una situación laboralmente, compromisos laborales y situaciones también que dificultan la movilización. Recordemos que quienes estamos en esta migración forzada, no solo libramos el día a día para seguir ejerciendo esta profesión, sino que libramos el día a día para buscar cómo mantenernos en el exilio. Así es que esas ausencias están más que justificadas. Tenemos colegas que hoy están celebrando un año más de haber emprendido, y pues aprovecho para extender mi saludo a todo el colectivo de Nicaragua Actual, que hoy nos hicieron saber que no iban a poder estar presentes porque tenían ya una jornada conmemorativa también de ese esfuerzo que se aplaude y se reconoce, porque cada medio de comunicación o plataforma informativa que ha surgido en el exilio ha sido una respuesta contundente al régimen de que no estamos dispuestos a callar. Siempre que hay una actividad o se conmemora el Día Nacional o el Día Internacional del Periodista, el régimen de Nicaragua sale con un comunicado, y los periodistas oficialistas siempre despotrican, ya sea contra la oposición o contra los periodistas independientes. ¿Cuál sería el llamado de PECIN ante esta censura que sigue ejerciendo el gobierno de Ortega y sigue despotricando contra los medios de comunicación independientes? Yo solo repetiría una de las frases que dijo nuestro colega y amigo Miguel Mendoza: ellos también van a ser libres. En este momento ellos no están pudiendo ser libres como lo estamos siendo nosotros. Ellos también en algún momento van a poder ser libres. No vamos a repetir
el discurso que posiblemente ellos van a repetir contra nosotros, pero nosotros solo les podemos decir que tenemos los brazos abiertos para decirles que Nicaragua y la libertad de prensa se goza en todas y en todos, no solo en una parte de la historia de Nicaragua. Y solo contestando un poco a la consulta anterior, solo me gustaría resaltar que los colegas periodistas no solo estamos en Costa Rica, también estamos presentes en otras partes del mundo donde han decidido exiliarse, y parte de esos colegas periodistas también están a través de la plataforma de Zoom acompañándonos y reforzando esta actividad que hoy estamos presentando. Correcto, muchas gracias. También tenemos una pregunta que nos han hecho llegar de acá, de los que nos acompañan presencialmente. Dice, los resultados de este estudio, ¿qué desafíos le plantean a PECIN? Es una reflexión que hemos estado haciendo en estos últimos días, donde hemos conocido y hemos estado analizando los principales hallazgos, y uno de los principales desafíos que tenemos es que ningún periodista más tenga que abandonar la profesión. Y desde PECIN, desde esta nueva comisión ejecutiva, estamos comprometidos en sumar todos los esfuerzos posibles en la gestión, en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de esas alianzas y de esas colaboraciones para que ningún hombre y mujer periodista tenga que abandonar el oficio, al menos por no tener el respaldo suficiente. Pero también nos planteamos como desafío el fortalecimiento gremial de esta organización, sobre la cual ya se empiezan a dar algunos pasos, y pues quisiéramos aprovechar y anunciar que ya PECIN ha iniciado su proceso de constitución legal en Costa Rica, y creo que eso nos va a dar mayor fuerza y sobre todo ese amparo que en Nicaragua hoy no podemos tener, y lo vamos a hacer desde el exilio, desde donde también han surgido nuevas iniciativas de periodismo. Otro de los desafíos es la formación y la capacitación. La censura oficial que ha querido imponer a toda costa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se combate con calidad, haciendo buen periodismo, y hacia eso apuntamos desde PECIN, a seguir propiciando procesos de formación y de capacitación continua, porque sabemos que esta es una profesión que nos demanda altos estándares de calidad, y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Parte de los retos también que debemos de visualizar como periodistas independientes es el relevo generacional que desde las universidades en Nicaragua no se está realizando, por lo que ya mencionábamos en esta investigación, que no existen escuelas de comunicación, o los jóvenes no están dispuestos a estudiar comunicación o periodismo por el miedo y por esa represión continua que se viene ejerciendo, no desde el 2018, porque es algo que desde PECIN hemos mantenido, no desde el 2018 se viene atacando la libertad de prensa y a las y los periodistas. Desde antes del 2018 esos ataques han cerrado esa oportunidad o han mermado para que las juventudes quieran estudiar periodismo, y eso nos lleve a un relevo generacional. Eso es parte de los retos que también nos contempla esta investigación, y como periodistas y comunicadores independientes también tenemos que buscar la forma de que un día más adelante el periodismo no se acabe, porque al final, si nos planteamos esto, si en el futuro esto se extiende, el periodismo vamos a ir envejeciéndonos, vamos a ir saliendo, y no va a haber jóvenes, hombres y mujeres que quieran relevarnos con esa misma calidad profesional. Y podríamos hablar de datos específicos, universidades que han sido cerradas, las 14 universidades, creo que 5 de estas 14 universidades que han sido cooptadas por el Estado de Nicaragua, hoy sus escuelas de comunicación, incluso las mismas escuelas de comunicación que ya eran parte de una estructura paralela al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no tienen suficiente jóvenes estudiando en estas escuelas de comunicación. Y podríamos hablar también, el único bastión
que hasta este momento nos queda de formación académica en Nicaragua es la UCA. Y la UCA en este momento está reducido su cantidad de jóvenes que están decidiendo, o las personas que estaban estudiando periodismo, ahora están optando por irse a otras carreras por el miedo que se ha ejercido y por ese miedo que ha implantado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las universidades y a los jóvenes periodistas. Muchas gracias. Para seguir con el orden de las preguntas, tenemos preguntas a través del Zoom. De los 116 que participaron, ¿cuántos aún están viviendo en Nicaragua? Es una de las preguntas. Y luego tenemos otra, que hacia dónde se dirige la denuncia con estos datos. Vamos a dejar estas dos primero. De los 116 que participaron en la encuesta, ¿cuántos aún están viviendo en Nicaragua? Vean, este es un dato que estamos manejando cuidadosamente porque ciertamente durante el desarrollo de este proceso investigativo, los colegas periodistas consultados fueron periodistas que permanecen en Nicaragua y que también experimentan el exilio. Cuando decíamos de la metodología y de la muestra, decíamos en términos generales que se consultaron a periodistas de todos los departamentos del país, incluyendo las 2 regiones de la costa caribe nicaragüense. No nos gustaría precisar de qué municipios en específico, pero he de decirles que buena parte de los municipios nicaragüenses, pues hubo una muestra significativa de colegas que participaron en estas encuestas y entrevistas. Con respecto a la segunda pregunta, que se refería a ¿hacia dónde se dirige la denuncia con estos datos? Nos da cifras bastante certeras en el sentido de que se evidencia que ha habido una censura, y es sobre lo que hemos venido realizando una denuncia permanente y sobre quiénes han sido esos censores y cuáles han sido los tipos de agresiones y ataques vividos en estos últimos 5 años. Vamos a mantener desde PECIN una denuncia permanente. Está activo el observatorio de agresión contra periodistas, y en este sentido tenemos líneas estratégicas no solo para la denuncia a nivel de medios de comunicación, sino también a través de redes que PECIN viene conformando con otras organizaciones que trabajan y que abogan por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero también vamos a seguir denunciando toda la sistemática violación de derechos humanos a las y los nicaragüenses. Creo que los contenidos de todos los medios de comunicación independientes han estado copados de este tipo de enfoques, porque mientras sigamos sometidos bajo un régimen no podemos claudicar y no podemos dejar de sostener la mirada de lo que sigue ocurriendo contra los nicaragüenses. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá con otro colega periodista. Ustedes son, buenos días a todos y mi respeto a todos. Son unos héroes. Ustedes son directivos de PECIN. ¿Cuál es la respuesta contundente de PECIN al dictador Ortega referente al trabajo periodístico que vamos a seguir ejerciendo en defensa de los derechos humanos de Nicaragua? Decirle que el silencio no es nuestra opción, que ni la cárcel, ni el exilio, ni la muerte del colega Ángel Gaona nos ha silenciado, y por el contrario nos ha hecho comprometernos mucho más. Hoy por hoy le decimos al régimen, a la dictadura, que el periodismo es una profesión vigente, que el periodismo es una profesión por la verdad, es una profesión para y por los nicaragüenses, y que vamos a seguir informando que es un derecho que nos asiste estando dentro o fuera de Nicaragua. Yo solo aportaría que las y los periodistas no tenemos miedo, y eso ha quedado evidenciado, que seguimos informando, y quien nos tiene miedo por los ataques
es el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por eso nos sigue atacando, por eso nos sigue persiguiendo, por eso sigue su engranaje de propagandistas atacándonos en muchas ocasiones de manera misógina a mujeres periodistas, y por eso es que nos han seguido persiguiendo. Pero hemos dejado claro y seguimos dejando claro que no tenemos miedo, y estemos donde estemos, vamos a seguir informando a la población nicaragüense. Tenemos otra pregunta. La investigación revela un estado de precariedad en materia de seguridad. Esto implica salarios, bajos salarios y brechas salariales entre dueños de medios y periodistas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Realmente estos son datos tremendos que nos han golpeado tremendamente conocer esas realidades, y es una realidad que hoy se evidencia en este estudio. Tenemos colegas periodistas que reciben una colaboración de 100 y hasta $250, y sabemos que con esto no se vive y no se come. Cuando la canasta supera, por supuesto, en altos montos, estos, ni le podríamos llamar ingresos, estos aportes que tienen los colegas periodistas. Ahí nos han expresado, hay testimonios fuertes que por temas de seguridad tampoco se comparten este día, pero hay testimonios de colegas que nos han dicho que no llegan a poder costear ni siquiera los servicios básicos, y esto es una realidad dura. Imagínense, si no tienen para agua y luz, ¿cómo van a tener para internet, que se ha convertido en una herramienta súper necesaria para el ejercicio de esta labor? Porque no existen ya medios tradicionales en Nicaragua, no hay impreso, y han sido las plataformas digitales ese nuevo, digamos, tribuna de donde nos seguimos expresando y donde seguimos informando. Y lo más duro, hemos tenido testimonios de colegas que nos han dicho que tampoco tienen que comer, y creo que este tipo de información no solo nos llama a buscar acciones urgentes y de cómo se puede ir gestionando a nivel gremial, a nivel de esta organización, una salida a estas realidades, pero sobre todo llama a PECIN a ver cómo solventar esa precariedad que están viviendo, porque quienes están ejerciendo, incluso muchos han confesado no tener equipos, y que por ejemplo ha sido un aparato celular la única herramienta, y sabemos que para lograr la calidad a la que todos apostamos, mínimamente también necesitamos de cierta asistencia técnica a nivel de equipo. Entonces son grandes desafíos que este estudio le deja a esta organización para ir atendiendo esas realidades diversas que hoy se revelan. Una realidad, por un lado, de los colegas que siguen viviendo en Nicaragua, y esa otra realidad paralela de colegas que están en el exilio, y que también el exilio supone sus desafíos propios. Yo solo concluiría con que parte de la opción que tenemos para romper esta cadena precaria que vivimos las y los periodistas es las alianzas, que este mismo informe o esta misma investigación nos refleja que es un pequeño porcentaje de periodistas que está realizando alianzas colaborativas entre nosotras y nosotros mismos. Creo que parte de ayudarnos entre nosotras y esa solidaridad que hemos apostado desde PECIN y que nos deja como trabajo a seguir es fortalecer esas alianzas dentro primero de nuestro gremio, y por supuesto con las y los periodistas que seguimos informando para poder vencer un poco esta precariedad que se está dando dentro y fuera de Nicaragua, porque también hay que evidenciar que en el exilio también se viven situaciones precarias. Muchas gracias, Víctor Manuel y Martirene, por sus comentarios, y también a los colegas que hicieron preguntas alrededor de este estudio. Vamos a darle la palabra a la periodista Patricia Orozco. Ella es directora de la plataforma Agenda Propia y nos acompaña virtualmente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Patricia? Un gusto tenerla por acá con nosotros. Adelante. Patricia, ¿puedes encender tu micrófono? Estamos acá y también puedes la cámara. Patricia, ¿nos escuchas? Vamos a Patricia para la parte final con su intervención. En esta ocasión dedicada el Día del Periodista Local. No sé si... Doña Patricia, a través del Zoom. Ok, estamos tratando de establecer comunicación con doña Patricia Orozco. Ella es directora de la plataforma digital Agenda Propia y nos acompaña a través... Para cerrar. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta transmisión. La periodista Patricia Orozco, directora de Agenda Propia, tuvo algunos inconvenientes, algunos problemas técnicos y no nos podrá acompañar, así es que pedimos mil disculpas a los que nos acompañan tanto en la transmisión como en el Zoom y también a los que están acá presencialmente. Para ir cerrando esta actividad del Día del Periodista Nicaragüense, quiero compartirles una pequeña nota de prensa que nuestra organización va a circularles posteriormente. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, en el marco del Día Nacional del Periodista, presentó un informe sobre la situación de la libertad de prensa y las condiciones que enfrentan periodistas nicaragüenses para ejercer su profesión. El estudio Periodismo de Nicaragua, una profesión vigente, aplicado a un total de 116 periodistas, recoge datos que evidencian la precariedad del gremio, los altos riesgos para ejercer la profesión y la autocensura como consecuencia de la violencia y la persecución.
Aunque ya conocíamos sobre los altos niveles de agresión en contra de periodistas, el informe documenta y confirma las acciones que lesionan la libertad de prensa en Nicaragua. Entre algunos de los principales resultados, se revela que el 66% de las personas consultadas continúan ejerciendo la profesión, mientras que el 34% dejó de desempeñarse como periodista por la misma persecución estatal. La investigación detalla que el 77% de quienes realizan reportería, en su mayoría viven en el exilio, en condiciones de precariedad debido al contexto adverso en Nicaragua. Un 94% del grupo de periodistas consultados confirman que el Estado de Nicaragua es el principal censor y que asimismo el 91% de los consultados reconocen que periodistas independientes en Nicaragua han sido objetos de ataques, impedidos de la libre circulación, afectados por procesos judiciales y un marco legal configurado para criminalizar la profesión. Organismos internacionales que promueven la libertad de prensa aseguran que el periodismo nicaragüense enfrenta el momento más crítico de su historia moderna. En los últimos 5 años, el periodo ha sido marcado por el cierre de más de 50 medios de comunicación, el encarcelamiento de periodistas y el asesinato del periodista Ángel Gaona, crimen que continúa en la impunidad. Es la nota de prensa que haremos llegar a nuestros colegas desde Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Queremos agradecerles por la sintonía a quienes están pendientes de las transmisiones de los medios de comunicación y organizaciones aliadas que se han sumado en esta ocasión del Día del Periodista Nicaragüense. También agradecerles a quienes nos acompañan acá presencialmente y a quienes se sumaron también virtualmente a través de la plataforma de Zoom. Quiero permitirme mencionar nuevamente el agradecimiento a los medios Onda Local, República 18, Nicaragua Actual, Primer Orden, El Punto D, Intertextual, Revista Mosaico CSI, Nicaragua Insurrecta, Agenda Propia, Radio Voz, Nicaragua News NN, La Mesa Redonda, Colectivos de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más. Agradeciéndoles en esta ocasión por habernos acompañado en la presentación de este estudio y también nuestro abrazo a los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua por su día. Muchas gracias. Un aplauso.